Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Yo le estoy esperando, yo le estoy esperando. Alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. Ay, que tú te vas y que yo también. Ay, que tú te vas y que yo también. Ay, que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Qué hermoso, ¿cierto? Da como alegría, mucho ánimo. Obviamente todos queremos ir con nuestro Señor, pues nadie se quiere quedar aquí. Así que muy linda alabanza también. Y ahora entonces vamos a ir al estudio, Pastor Luis. Le dejo la palabra, todo suya. Bienvenidos hermanos a la Academia Bíblica. Damos gracias a Dios. Saludamos también a nuestra hermana Ruth, hermana Sandra, a hermana Gloria, hermano Luis, y bueno, a los que van a integrarse durante el proceso de estudio. Así que bienvenidos, dice Ruth Sofía Casa. Que Dios bendiga. Entonces vamos en esta tarde también allí a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para poder proyectar la lección del día de hoy. Vamos a buscar aquí la pantalla. Vamos a leer el texto ahí en Hechos capítulo 4, del 1 al 22. Hermano Luis, ¿puedes dar lectura del 1 al 22? Después hacemos otra lectura. O si no, hay hasta el 12 y después la hermana lee Gloria de la NTV del 13 en adelante hasta el 22. ¿Me pueden ayudar? Yo leo ¿de cuál? ¿Del 1? Del 1 al 12. Al 12, ya. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y a todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Sofía, hermana Ruth, Sofía, ¿puede abrir su cámara? Sí, dime. Sí, bienvenida a nuestra Academia Bíblica. Ya, gracias. Ya, lo que pasa nosotros, ¿de dónde vienes tú? Yo soy de Perú, Apurímac. Ya, bienvenida, bienvenida. Sí. Lo que pasa nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya, yo también estoy con mi Biblia. Ujú. Sí, vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles porque tú estás haciendo unas preguntas ahí, pero no es... podemos responder en forma más privada porque hay mucha gente aquí que están llegando. Muchas no son, solo son ¿Sí? 5. ¿Ah? Muchas no son, Sí, lo que pasa solamente son 5. sí, las preguntas hay que hacerlas de acuerdo. Bueno, cuando hagamos preguntas podemos hacerlo directamente, pero si queremos hacer preguntas podemos usar el chat, pero del texto. Sí, ya veo. Ya, ya, hermana. Ok, eso quería aclarar. Bienvenida Ok, a la clase de la Academia Bíblica. Estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 4. ya. Ya, vamos a estudiar el texto de Hechos 4. ¿Ya? Muy bien. Ya, comienzo entonces. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en la escritura. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que le ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala de concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y le ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensa que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Gracias, hermana Gloria. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor de nuevo. Pedir que el Señor nos guíe en toda esta exposición de la palabra. Padre, muchas gracias te damos por esta tarde. Gracias por tu bendición. Porque nos permite, Señor, entender que tu palabra es viva y eficaz. Gracias también porque podemos en ella encontrar respuesta a nuestra vida. Gracias porque a través del libro Hechos podemos encontrar los principios para vivir la vida cristiana. Señor, a veces, Señor, nos vamos por otro lado, pero lo importante es que hoy día queremos sacar el mayor provecho de este tiempo. A ti la gloria, a ti la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, para que vayamos, cualquier cosa que ustedes pregunten, tiene que ser de acuerdo al texto que estamos estudiando hoy día, ¿ya? Entonces,
recién leía a nuestro hermano ahí, y mi hermana Chloe en cuanto al texto. Yo voy a compartir una pantalla acá para que vayamos, de todas maneras igual va a quedar grabado. Así que no, si no alcanza a tomar apunte, eso es lo de menos. Entonces, vamos aquí, pinchar aquí. Ya es, ahí sí. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen, hermana? No, No, Ah, tengo que compartir pantalla, ahí está. Tengo que compartir pantalla, a ver, aquí tengo que disminuir, llevarlo aquí, ahí sí. Ahí sí, pues. Ahí sí. Ahora sí, hermano. Sí. Ya, ahora sí, pastor. ahora sí. Bueno, entonces aquí el texto estamos viendo el concilio somete a juicio a los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles ahí en Hechos 4 del 1 al 22. Y ya el otro día Mano Luis nos introducía, ¿se acuerda de que todo esto ya empezaba, la obra de Satanás atacando a la iglesia? Por eso es importante que cuando estudiamos las escrituras, es importante que nosotros eh, vayamos entendiendo, de que aquí ya, del capítulo 3 en adelante, sutilmente, eh, los apóstoles empiezan a vivir un poco la presión de la persecución. ¿Se acuerda? Ahí, lo arrestan, lo encarcelan, le prohíben hablar y va en forma gradual de menor a mayor. Bueno, toda esta biografía que estamos usando allí está basado en el libro que usaba ahí de apoyo del pastor John Stott, y estamos usando varias versiones bíblicas, ¿cierto? Entonces recién leímos la NBI 1960 y otros. ¿Por qué usamos varias versiones? Para que de esa manera nos ayude a entender mucho mejor el texto. Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, hablando de la serie hasta lo último de la tierra. Lo importante que acá es que nosotros interpretamos la escritura aquí en forma bíblica como la comunidad en el Espíritu. Por lo tanto, el Señor mora en medio de nosotros interpretando la palabra del Señor. Bueno, Lucas, aquí al ver, viendo acá este texto, vemos acá que aclara que ambas olas de la persecución fueron iniciadas por los saduceos, ¿ya? Allí, dice el pasaje, dice Pedro y Juan les hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, ¿ya? Entonces es importante ver esta expresión, ¿ya? Entonces, cuando miramos este pasaje, sobre todo, allí nos encontramos en este punto de, de referencia. Eh, la visita se retiró, ¿no? Ah, ya. Ok, Parece que sí. sí. No, que estuvo bueno que le llamé la atención. Sí, pero No me había dado sigamos, cuenta de lo que había pasado. seguimos nomás, no, sí, hay que estar. Aquí yo podía también eliminarlo de acá. Eh, pero, así que, bueno, entonces, eh, aquí al analizar este pasaje nos damos cuenta, que, que Pedro y Juan, obviamente aquí están, llevando el mensaje del Señor, ¿no? Poder, dando esta, esta respuesta aquí. Bueno, aquí dice, hay el trío inicial de opositores contra Pedro y Juan, ¿ya? ¿Cuál es la amenaza que ellos están viviendo allí, ¿no? Dice, se juntan, el grupo de saduceos. Los saduceos, ¿se acuerdan? Estaban los fariseos también y los saduceos. Los saduceos, uno podría decir hoy día, son ese grupo, político o grupo,
eh, podemos, que no creen en Dios, ellos no creían en la resurrección, ellos no creen en las cosas sobrenaturales, ¿ya? En cambio, los, los fariseos sí Parecía. creían en las cosas de Dios, en las cosas de la Escritura, ¿ya? Hermano Mario, ¿iba a decir algo? No, pastor, que eran los fariseos que sí creían. Ah, sí, ya. Sí, ellos creían, pues, eran muy creyentes, por supuesto, y tenían el currículum, ¿no? El currículum de cómo allí vivir para esto, ¿no? Entonces, aquí dice el pasaje, en los primeros versículos, bueno, allí el 1 dice lo siguiente: Pedro y Juan le hablaban a la gente y se le presentaron los sacerdotes, el, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Y los saduceos. En el 5:17, mire lo que dice el 5:17. 5:17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Bueno, aquí es normal que la gente hoy día, esta gente que no cree en Dios, obviamente le incomode, ¿cierto? Lo que estaba pasando ahí. Y hoy día también mucha gente se incomoda de las cosas de Dios cuando uno le quiere compartir. Pero fíjese, el concilio aquí o el Sanedrín lo componían esta gente, los saduceos, los gobernantes, los ancianos y los escribas, ¿ya? Ellos eran parte de estos tres grupos que constituían el concilio, o conocido como el Sanedrín, o conocido como la Corte Suprema de los Judíos, ¿ya? Entonces, este mismo grupo, donde se acuerda, también cuestionó al Señor Jesús y lo llevó también a la cruz. ¿Recuerdan eso? En lo que aparece en los evangelios. Más adelante vamos a ver estos personajes. Bueno, aquí hablamos de esta gente. Dice, era una clase dirigente constituida por aristócratas acaudalados. Políticamente se llevaban bien con los romanos y seguían una política de colaboración. Eso hacían los saduceos. Teológicamente, dice, teológicamente creían que la era mesiánica había comenzado en el periodo de los macabeos. Por ello no esperaban un Mesías. También negaban la doctrina de la resurrección. Ahí está, ¿ves? Que los apóstoles anunciaban en el caso de Jesús. Veían a los apóstoles como agitadores y herejes, también como perturbadores de la paz y enemigos de la verdad. Se sentían disgustados, resentidos, molestos, indignados por lo que los apóstoles enseñaban a la gente. ¿Se acuerdan lo que leímos recién en el 5:17? Era fácil de ofuscarse, ya, o molestarse. Mostraban al tiro, como dice, mostraban como dicen algunos, dicen, mostraban la hilacha. Entonces, esos eran los saduceos, ¿ya? Aquí tenemos los personajes Pedro y Juan, ¿no? Frente a los líderes ahí. Fíjese lo que aparece en los versículos siguientes. Ahí en el verso 5 dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Y allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, ¿quién más? Estaba, dice el texto ahí, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan compadecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlo. Y allí comienza esta interrogación de los apóstoles. Allí, bueno, Lucas, una de las cosas que vemos que dice que asegura a sus lectores de inmediato que la oposición de los hombres no impedía la difusión de la palabra. Si bien es cierto, ellos estaban presos, detenidos por los saduceos, pero la palabra de Dios no estaba presa. Ya, interesante eso. Y vemos más adelante, ¿se acuerda cuando vemos al apóstol Pablo encarcelado? Eso no impedía de no hablar del evangelio. Aún allí, ¿se acuerda cuando allí en la cárcel de Filipo estaban, dice, cantando y alabando al Señor?
y hubo un gran terremoto, y producto de eso también el carcelero de Filipo también rindió su vida a Cristo. Entonces, a pesar que los encarcelaban, eso no impedía de que no hablaran del Señor allí. Aún con carcelero completo, ellos conocían el Evangelio. Bueno, aquí en la parte que estamos leyendo, esta primera parte dice, dirigido por el capitán de la guardia, y según el verso 1, responsable del mantenimiento de la ley y del orden, que tenían el rango de sacerdotal inferior solo al sumo sacerdote. Prendieron a Pedro y a Juan como ya anochecía y era demasiado tarde para reunir al concilio. Así que era muy tarde, por eso hasta el otro día tuvieron que esperar para interrogarlo al día siguiente. Bueno, el texto ahí aparece, dice que allí en el verso 4 dice que ya anochecía, se mantuvieron en la cárcel al día siguiente, dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje, mire lo que dice, que fueron 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Esto es maravilloso, hermano. Entonces, ¿se acuerda cuando el Señor alimentó a 5.000? Aquí también, pero aquí las personas rinden su vida al Señor. Bueno, aquí también Lucas registra un rasgo escultural del pueblo judío. Ya, una de las cosas que también no se consideraba a la mujer inferior y a los niños. Solamente los hombres tenían el privilegio o el honor de gozar ciertos privilegios. Y donde, llamémoslo así, las mujeres y los niños pasaban a buscar, ocupar un segundo lugar en la sociedad. Y vemos que Cristo, ¿se acuerda cuando él reivindica a la mujer, reivindica a los niños? Por eso dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Entonces, una de las cosas que hace el Evangelio, Jesucristo, reivindica a la mujer, reivindica a todos los desposeídos, a la gente que la sociedad desechaba, el Evangelio acogía. ¿Ya? Dice allí en el siguiente, verso 5, bueno, volvemos a repetir, dice, al día siguiente se reunieron otra vez en Jerusalén los gobernantes, es decir, el Sanedrín, que estaban conformados por 71 miembros y eran presididos por el sumo sacerdote, incluyendo a los ancianos, líderes de los clanes y maestros de la ley, los que copiaban y conservaban e interpretaban la ley. Ese grupo, su grupo de 3, fueron los que interrogaron a Pedro y a Juan. Estaba presente el sumo sacerdote Anás, como lo mencionamos recién. Los romanos lo habían destituido en el año 15 después de Cristo. Mantuvo su influencia, prestigio y título entre los judíos. También estaba Caifás, yerno de Anás. Ambos fueron hombres que fueron prominentes en el juicio y condenación de Jesús. Eso también lo encontramos Anás y Caifás, ¿se acuerda? Cuando Jesús muere, y estos fueron los que allí maquinaron todo un tema realmente de muerte. Así que imagínense también sucedió con la iglesia, con los apóstoles después. Esta misma actitud tomaron estos líderes, Anás y Caifás. También otra familia, Juan y Alejandro, y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Sentados allí, dice, en un semicírculo, le fueron traídos a Pedro y a Juan. Recuerda, el Señor allí muchas veces le dijo, a ellos le dijo que lo siguiente, dice, cuando ustedes os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mire, interesante esto, hermanos, que a veces este versículo se toma como un poco de la negligencia para no estudiar la Biblia. Pero este versículo está aplicado aquí en el momento cuando la iglesia esté siendo perseguida. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen qué van a hablar en ese momento. Así que eso pasó allí en el Sanedrín. Y más adelante tenemos el discurso allí en el verso 3
al 14, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Miren esta frase final, hermano. Reconocían que habían estado con Jesús. Hoy día, para que la gente pueda creer también en el Evangelio, hermano, nosotros también la gente debe reconocer que estamos relacionados con Cristo y su palabra. ¿Ya? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Eso es interesante ver la descripción que aquí Lucas nos trae. Entonces, tenemos allí el primer paso, dijimos de que tenemos la defensa la defensa de Pedro y Juan, pero también tenemos aquí la decisión del tribunal. Fíjese ahí del 13 en adelante, se mostraron asombrados porque dice por la osadía de Pedro y Juan, porque eran gente sin estudio. Eso no quiere decir que no sabían leer. Lo que pasa, no eran como los fariseos, los escribas, que estudiaban teología, sino que eran gente del pueblo. Los críticos liberales han gozado, dice, cómo Lucas pudo haber sabido lo que ocurrió con las discusiones confidenciales que tuvieron lugar en el Sanedrín. Bueno, todo se sabe. Estos mismos apóstoles dieron testimonio después. Pues, imagínense, Lucas tiene que rescatar después para escribir este evangelio, y obviamente después Lucas narra este acontecimiento. No es que en ese momento esté escribiendo, sino que él, para poder recopilar toda esta información, él, dicen ahí que hizo como una entrevista a los personajes oculares que fueron parte de la vida de Cristo y también del nacimiento de la iglesia. El tribunal, dice, estaba en aprieto, ya que ya lo que había ocurrido era un milagro evidente y no podían negarlo. Todos reconocían a este cojo, más de 40 años tenía, y obviamente por mucho tiempo era llevado ahí para pedir limosna. Lo único que se le ocurrió fue, dice allí, en frente a todo esto, allí viendo que era evidente, dice el verso 17, dice acá, 17, 4:17, dice, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlo para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie. Mire, así en forma sutil o en forma de silenciar a que los apóstoles no hablen más ni enseñen del Señor. Entonces se le exhorta allí en el verso 19, dice, a que, dice solemnemente, dice, Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Él, a Dios? Entonces aquí dice, ellos, dice el texto ahí, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. No había una causa, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, interesante ver cómo estos apóstoles reaccionan allí frente a que no hablan. Bueno, primero le dijeron, vamos a decirle que no enseñen más en ese nombre. Pero ellos también reaccionaron, dijeron, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos preguntaron, y obviamente todo esto es la guía del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, interesante ver este diálogo que ahí van teniendo los apóstoles con los líderes, con el Sanedrín. Bueno, aquí tenemos otro para conversar. Bueno, hermano, entonces aquí cuando nos damos cuenta de la obra de Cristo, lo único que tenemos que decir: gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque nos permite allí conocer más de
de lo que aquí sucedió. Así que me gustaría, si hay alguna consulta, pregunta, alguna aporte, reflexión, antes de seguir con la segunda parte. Estamos recién en la introducción, así en forma general. No, es recordar nomás lo que había dicho el pastor antes del tema de la negligencia que a veces se produce dentro del cristianismo, de que a veces no tenemos que estudiar para que el Espíritu Santo de esto no... Y cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, pero también si no estudiamos no nos va a recordar nada. Entonces igual eso... Y bueno, acá en el instituto una vez nos pasó una experiencia de esa misma que decía el pastor, porque un hermano, teníamos una prueba, no sé si la conté acá, y teníamos una prueba y los hermanos le preguntaron, los compañeros le preguntaron por qué él no estudiaba, porque según él dijo que el Espíritu Santo le enseñaba todo. Él le venía, entonces, es verdad, pero si no hay detrás de un estudio, una preocupación por cuanto a la Biblia, no, yo creo que es muy poco lo que uno puede hacer. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, aquí vemos como se dice, como dije recién, esto va de menos a más, ¿no? Como la iglesia está haciendo ya en forma gradual la amenaza de la persecución. Como dice allí el estallido, cuando Luis Palma nos introducía el otro día, hablaba del estallido de la persecución. Y interesante ver, ¿se acuerda cuando al mismo señor le preguntaron o le dijeron porque ellos lo condenaron porque se hacía pasar por Dios y donde también sanaba a los donde también perdonaba pecado? Entonces ellos dijeron blasfemia. Y esto también aquí los líderes acá también ellos rasgaban vestidura, porque es decir, bueno, pues, ¿qué se cree en esto? Son gente vulgo del pueblo nomás, ni son sin, pero ellos responden bajo la sabiduría de Dios. Bienvenida, hermana Ruth Mellado y familia. Muchas gracias, pastor. Sí. Qué bien. Bienvenida, hermana Sandrita. No es bueno, el verso del 8 al 12, pastor, donde usted, bueno, donde los apóstoles, ¿cierto? Cuando predicaron, cuando se enfrentaron a todo lo que pasó, la importancia, ¿cierto?, de ser controlado por el Espíritu de Dios, porque cómo enfrentaron la persecución y cómo predicaron el Evangelio, que la importancia de que el Espíritu de Dios esté, ¿cierto?, controlando nuestra vida, guiando nuestra vida, porque si no, más que nada esa es la importancia. Amén, amén. Pastor, yo estaba viendo que Anás y Caifás andaban en todas revolviéndolas, el gallinero, porque también ahí en Lucas dice que en el tiempo de Juan el Bautista ya andaban Anás y Caifás. Claro. Siendo como sacerdote Anás y Caifás, dice vino palabra de Dios a Juan. Y ya andaban en ese tiempo, y andaban y después seguían. Y Jesús también lo enfrentó porque decía que era la levadura, y ahí incluyó los dos, fariseos, y había que cuidarse de eso, decía de la levadura, de los fariseos y los saduceos. Sí, buen punto lo que... Porque... Sí, pastor. No, siga nomás, sí. Yo sé que no era de extrañarse que ya andaban en todas siempre ya buscándole, como se dice, la quinta pata al gato, pero ya era una seguidilla de la familia completa, y andaba el suegro y el yerno. Pero ya Jesús lo había enfrentado, ¿cierto? He dicho que tenía uno que cuidarse de ellos, y ahí había incluido, como dice usted, los fariseos y los saduceos. Y eso nomás, pues, pastor, pero ya era como, ya yo creo que Pedro y Juan también lo conocían, porque ya no era novedad que andaban en eso,
Y lo otro que decía aquí cuando yo estaba leyendo, pastor, que en una nota que tengo aquí en la Biblia, dice que los saduceos estaban como alarmados, que como decía usted, si no creían en la resurrección, y Pedro predicaba a Cristo resucitado, entonces dice que se le paraban los pelos, con Correcto. mayor razón paraban la antena, digamos, y causaba alarma este tipo de la predicación de Pedro. Entonces, donde escuchaba este tipo de predicaciones o el anuncio en la cual Pedro daba el discurso, ellos era como aparecían al tiro. Yo no sé cómo lo hacían pastor en ese tiempo, porque si no había WhatsApp, no había celular, no había nada, pero y me extrañaba cómo aparecían, porque Jesús se movía a un lado, andaban los apóstoles, a la siga de ellos andaban lo mismo. Era como que alguien los dateaba, yo no soy pastor ahí, como que me entra la duda, ¿cómo lo hacían? Bueno, en primer lugar, no es, hoy día, bueno, hoy día hay mucha, hay mucho evangelio hoy día, ¿se acuerda? Entonces, en ese tiempo había un solo mensaje, pero también el Espíritu Santo, ¿se acuerda? Que los capacitaba realmente en su forma sobrenatural. Como tú dices, no había estos medios. En ese tiempo nada más los medios de comunicación existían dos, la vía terrestre y la vía marítima, ya, la forma de comunicarse. Pero nada más que eso, ya, el- y ellos obviamente, eh, la información obviamente era líder de influencia, por lo tanto el pueblo conocía y obviamente el Señor también conocía y los apóstoles también conocían cómo maquinaban este asunto de maldad, un asunto ¿cómo le llaman este asunto? De tramar para hacer daño. Entonces, pero más adelante vemos que hasta por ahí no llegan, ya, hasta por ahí no llegan, porque cuando se acuerda, cuando aparece Gamaliel más adelante vamos a ver que Gamaliel dice, bueno, si esto es de Dios, va a seguir adelante. Si es algo del hombre, va a desaparecer. Entonces, esta misma gente integrante del Sanedrín, mire, también dice Pablo se escribió a los pies de Gamaliel. Entonces, de otra manera, Dios igual daba luces a esta gente que estaban allí errados, pero como que también de repente acertaban en sus opiniones. Porque fíjese cuando ellos allí van a interrogar a los apóstoles, se dan cuenta de que no hay una causa, sino que nada más es un asunto de ir en contra de Dios, ¿no? Entonces ellos tenían el temor del pueblo, porque el pueblo dice glorificaba al Señor. Ya el testimonio de la iglesia partió pero con poder, y eso es tremendo. Y hoy día, bueno, recién veía un poco un fenómeno acá en lo que pasó recién comenzamos, yo al tiro vi una señal ahí, es como el Señor te da luz al tiro, un reflejo de una mala doctrina, una mala enseñanza. Por ejemplo, aprender cosas religiosamente, ¿no? Entonces, eh, por encima, ni siquiera conoce la Biblia, me decían preguntando dónde sale. Entonces, Yo pensé que era la hermana Ruth Mellado, pastor. Entonces, por eso te la saludé, dije, estará ocupadita con la guagua, no le sí, di más. Pero, bueno, pero, dije yo, un pero, pero, fariseo más. pero hermano, mira, o sea, en ese tiempo, ¿se acuerda? El Señor cuando tuvo que salir, hasta Satanás, el demonio se enfrentaba. ¿Qué tiene hijo de Dios venir aquí? Entonces, de otra manera, el demonio trata de usar la religiosidad para amedrentarnos. Entonces tuve que hacer aquí yo tenía dos maneras de parar el Zoom, dejar de grabar, y iba a hacer la pregunta, pero dije, voy a pedir que se muestre su cara primero. Si no demostraba su cara, tenía dos opciones: cortar la transmisión, parar, o eliminarla, porque se puede hacer. Entonces salió sola. Entonces le di la bienvenida, ¿no? Entonces tuve que hablar con el tema de gracia, no respondió con la misma moneda. Exacto. Entonces eso, Gracias, pastor, por ello, porque no me sí, había dado cuenta que seguía la cosa. sí, es que yo tengo que abrir el Zoom porque a veces uno está proyectando y no sabe qué pasa en detrás. Entonces, como alguien dijo, tenemos que estar allí cuando estamos orando. Nadie nos dijo que hay que cerrar los ojos. Cerramos los ojos para concentrarnos. Pero cuando estamos ministrando cosas así, cosas fuertes, también tenemos que estar con los ojos abiertos. Ya, eso también, bueno, los ojos espirituales y los ojos físicos también.
Y lo mismo cuando uno se enfrenta a situaciones allí complejas de espiritualidades, donde ahí hay que estar como dice, sin bajar la guardia. Entonces eso es lo que uno debe estar constantemente. Bueno, estos hombres eran así, pues, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Estos hombres responden con el espíritu, de acuerdo al bajo. Y mira, ahí tenemos dos tipos de reacciones. El hombre dice, el hombre que no conoce a Dios, las cosas de Dios le son locura, no la puede entender. Pero también está el hombre que conoce a Dios, pero es carnal, es como los fariseos, ¿de bueno? Conoce a Dios, pero viven en la carne, viven en la letra, lo que dice la letra, viendo las cosas externas, ¿no? Pero también está el hombre espiritual o la mujer espiritual que es guiada por el Señor, pero la diferencia es que esa persona que es guiada por el Señor mantiene una humildad, una sumisión al Salvador. Se preocupa siempre de exaltar al Señor, exaltar al Señor. Entonces es importante esto, que los apóstoles siempre y en todo su mensaje acá, mire, ¿se acuerda que la semana pasada la pastora Jessica nos mostró ahí la predicación de Pedro? Pero fíjese, aquí nada más otra vez empiezan a predicar y sucede la conversión de 5.000. Entonces están allí llevándolo a arresto, como arrestando a los apóstoles, silenciándolos, pero al mismo tiempo, simultáneamente, 5.000 convertidos otra vez. Pero eso, 5.000 contando los hombres, pero podemos decir 5.000 familias. Entonces, si son 5.000 familias, imagínense, sumando esposa e hijo, es mucho más. No eran 5.000 así exacto. Exacto eran porque eran las cabecillas de los varones, ¿no? Ya, esos datos importantes, ven que uno cuando tiene eso es lo que tiene la Biblia, tiene esta riqueza para ir, hay cosas que está allí entre líneas, ¿no? Entonces, si dice 5.000, no eran 5.000 solamente, eran mucho más. Mucho más. Hermano Omar, usted dijo un asunto muy importante ahí en cuanto a Ananay, a Caifás, ¿cierto? Y Sí, Jesús, ¿qué es lo que ahí dijo? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, de los saduceos sí. y de Herodes. Mire, menciona tres grupos, mire, ahí está. En algunos evangelios dice solamente de Herodes, en otro evangelio dice saduceo y, no, fariseo y Herodes, y en otro menciona, no recuerdo en este momento, pero hay que buscarlo, en otro menciona a los tres, o no sé si los evangelios mencionan a los tres, no, los Los evangelios herodianos mencionan dicen a los una tres. parte. ¿Ah? Los herodianos dicen una parte, ¿cierto? Sí, Los herodianos, herodianos. sí, los herodianos. Entonces, cuando dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, lo que está diciendo es con el poder religioso. Y cuando dice de Herodes, ¿a qué poder se refiere? Herodes, ¿a qué poder representa? El poder político. ¿Ya? Herodes, ¿se acuerda de ellos? Eran los gobernantes, por eso eran políticos. Y los saduceos son la gente que no cree en Dios, los agnósticos, los que van siempre frente amplio. Entonces, lo que dicen los agnósticos, decir que no, a ver, no quieren perder pan y pedazo, no, es decir, están allí acá para, de otra manera, buscando la manera pero dice, aún esos tres grupos, tengan cuidado de estas personas. Jesús lo dice, tengan cuidado. Porque, ¿qué pasa? Estos grupos corroen, hay corrupción, hay malicia. Hay malicia. Entonces, estos poderes realmente fueron los que llevaron al Señor a la cruz, ¿cierto? Entonces, estos mismos poderes también atacaron a la iglesia de Cristo. Y Jesús le advirtió, pues le advirtió. ¿Ya? Entonces, importante eso que nosotros no descuidemos esa enseñanza de Cristo. Vamos con lo siguiente.
Acá bueno, aquí habíamos visto ese pasaje. Allí en todo el texto del 1 al 21 encontramos que Pedro ante el concilio se desprende todos estos puntos. Por ejemplo, dice el trío inicial de opositores contra Pedro y Juan, dicen el arresto de apóstoles. Allí lo tenemos en los versos como a modo de repaso. Dice la conversión de muchos a Cristo. Mire, fíjese lo que sucede en este bosquejo. El concilio contra los apóstoles. Siempre estuvieron contra los apóstoles, y no solamente los apóstoles, sino contra la iglesia. La defensa y el testimonio de Pedro con su mensaje fueron un mensaje cristocéntrico ante el concilio. ¿Qué es lo que le dice allí los apóstoles? Dice, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Verso 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesús de Nazaret, crucificado por ustedes. Miren lo que dice. Crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Verso 11. Jesucristo es la piedra desechada por ustedes, los constructores, y han llegado a ser la piedra, ha llegado a ser la piedra angular. Ese es el mensaje que Pedro allí anuncia, hasta diciendo esto. Dice, los del concilio, dice, vieron todo lo que allí estaba sucediendo. La deliberación y la decisión del concilio frente a esto. Allí lo tenemos en los versos 15 al 17, que ya lo habíamos leído recién. La amenaza contra los apóstoles y la respuesta de Pedro y Juan. ¿Cuál era? Allí la respuesta es, lo llamaron, dice, y ahí ellos dijeron, es menester obedecer a Dios que ante los hombres. Fue un mensaje más que claro. Bueno, hacemos la pregunta, ¿cuántos creyeron en ese día simultáneamente? Bueno, ya en el Pentecostés habían 3.000 convertidos, según Hechos 2:41. En el templo 5.000, según Hechos 4:4. Bueno, eso es lo que allí sumando solamente los varones, 8.000 personas, pero mucho más. Dice, la pregunta que hacemos acá, ¿por qué se maravillaban los del concilio? Mire, fíjese, hay 4 puntos importantes que debemos destacar. Por el denuedo con que hablaban Pedro y Juan, el denuedo. ¿Qué es lo que allí el denuedo? Es porque ellos estaban, según allí este verso, allí ellos dicen en el verso 12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mire, por eso allí el denuedo que Pedro mostró con Juan, ellos allí realmente quedaron impactados. En segundo lugar, ¿por qué se maravillaban los del concilio? Dice, porque Pedro y Juan eran hombres iletrados y del pueblo. No eran académicos como los fariseos, los que allí, los intérpretes de la ley. También, ¿por qué se maravillaban? En tercer lugar, dice, mostraban con sus palabras y conducta que habían estado con Jesús. Mire, eso allí lo podemos ver en este versículo, en el verso 13. Ahí se menciona, dice, que ellos habían estado con Jesús. Dice, porque habían estado con Jesús. Al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocían que habían estado con Jesús. Vivían bajo la compañía de Cristo. Y por último, ¿por qué se maravillaban? La prueba irrefutable de ver al cojo sanado. Miren, hermano, esto es la evidencia del Evangelio. Cada vez que nosotros predicamos a Cristo, tenemos que mostrar evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Es la coherencia, pues, en nuestro testimonio. No sacamos nada, hablar, sino que también aquí debe haber una consecuencia en forma real. Bueno, el otro día yo hablaba un poco acá, me tocó compartir el mensaje en Fundo del Carmen sobre la predicación de Pedro.
¿Me recuerda? Entonces allí yo cité dos cosas, que hay que certificar el milagro, pero también quienes predicamos el mensaje tenemos que explicar el milagro. ¿Por qué? Porque la gente puede darnos el tributo a nosotros, o puede darnos los méritos a nosotros como predicadores, como pastores. Por eso nosotros tenemos que explicar la palabra de Dios, enseñarla, pero también tenemos que cotejarla o certificar a través de un médico. Y Lucas se encarga de certificar que el cojo estuvo sano. Dice, ¿cómo certifica Lucas como médico? Dice, según el capítulo 3, verso 7, se le afirmaron los pies y tobillos. Mire, ¿quién lo dice? Un médico. No dice, es que le colocaron la mano y oraron por él. No, sino que habla de que se le afirmaron pie y tobillo. Y después dice que entró saltando y alabando al Señor al templo. Entonces todo milagro debemos estar al escrutinio de la certificación médica. Es decir, nada se contradice. Obviamente la lógica debe someterse a la fe. Fíjese, el hombre que no conoce a Dios siempre va a querer, como dice, ver para creer. En cambio, los que vivimos bajo la palabra de Dios decimos, creemos para ver. ¿Ya? Creemos para ver. Usted cree para ver. Entonces, como dijo Jesús, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Eso somos nosotros. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí la fe, dice, es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mucha gente hoy día usa la lógica para conocer a Dios. Sí, hay mucha gente pero hay que demostrarlo. Pero no debe quedarse después en la lógica solamente. Tiene que llegar un paso después, que esa lógica debe humillarse a la fe. ¿Ya? Eso es tremendo aquí, esto es potente la Biblia. ¿Alguna consulta, mis queridos? ¿Qué tal? Hermana Ruth, ¿alguna pregunta? Hermana Sandrita, está calladita ahí. Amén nomás, ¿cierto? Pastor, yo no, más que consulta nomás, es que era cuando estaba el grupo de los fariseos con los herodianos, era cuando le preguntaban al Señor, cuando el Señor le respondió a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, recuerdo al pago, digamos, de impuestos, ahí estaban los herodianos metidos también en el baile, y eran los que se ocupaban, como si esté, la parte política. Sí. Y también andaban en esa ¿cómo se llama? Como dijéramos mi mamá, en esa parvada andaban ellos ahí, y los fariseos se confabulaban con los herodianos en ese tiempo para poder también atacar a Jesús, y encontrarle Correcto. siempre una manera. Y ahí me acuerdo que cuando decía, usted cuando nombró, y ahí al Señor Jesús le preguntó, a Dios lo que le dio, al César lo que es del César, que todo el mundo se acuerda de esa frase. Pero ahí Sí, estaban los herodianos metidos. sí. Bueno, ahí también el Señor nos enseña, ¿se acuerda que igual, ¿se acuerda cuando ellos tenían que pagar impuestos? El Señor allí hace de un pez saca una moneda. Entonces también nos está enseñando de que debemos cumplir nuestras responsabilidades civiles, ya como ciudadanos de una nación, de un país. Entonces, si bien es cierto, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también somos de aquí, también somos de allá. Nosotros tenemos doble nacionalidad, doble ciudadanía. Aquí en la tierra, pero también en los cielos. Qué maravilla, hermana. Y para eso, la mejor visa es Jesucristo. Él ya pagó nos entregó la visa. Entonces, por eso él dijo, Padre, no quiero que lo quite del mundo. Sigan aquí ciudadanos, pero también un día van a llegar acá a mi presencia. Sino que los guarden del mal. Esa es la oración de Jesús. Entonces la iglesia está llamada para estar inserta en el mundo, para ser luz y sal de la tierra.
Pero allí no debe olvidar el mensaje, y fíjese, todo, mire, ya llevamos, mire, el mensaje de Pentecostés, ¿cierto? El mensaje cuando el cojo fue sanado, y aquí tenemos el otro mensaje que también ellos dieron ante el Sanedrín. Entonces tenemos ya 3 mensajes. ¿Qué es lo que están mostrando acá los apóstoles? En cada mensaje presentan la persona y obra de Cristo. En otras palabras, yo puedo decir, muestran el contenido del Evangelio. Más que enseñar cosas como vestirse las hermanas o los hermanos, si usan lentes o no usan lentes, si usan falda o no usan falda, pero aquí está hablando del contenido del Evangelio, ¿me entiendes? Cuando la gente entiende el contenido del Evangelio, va más que claro, va a ir profundizando. Pero aquellos que van por solamente Barnínova, hasta por ahí no vamos a llegar. Pero nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Hermano Luis, le dejo la palabra. No, no recordar que el Sanedrín y el cuerpo legislativo de la nación judía y la Corte Suprema, ¿cierto?, estaba conformada por 71 miembros, si no me equivoco. Sí, ¿Sí? Es 71 importante. miembros. Imagínense, ellos tenían que fallar, pues tenían que, me imagino hoy día cuando los jueces votan, ¿cierto? Sea inocente o no inocente. Me parece que también ahí, independiente, ellos hacían su resolución, pero también ahí a veces llevaban al pueblo. ¿Se acuerdan cuando Pilato también ahí en un momento, pero es en otro caso, pero ahí cuando tiene que, él quería liberar a Cristo, pero al final el pueblo ahí optó por liberar a Barrabás. Y Jesús murió como un criminal, en otras palabras. Pero para nosotros fue la salvación para nuestra alma. Al tercer día resucitó. Y mire cómo le dice, el Dios, mira, aquí le habla que Cristo, que ellos, mire, a mí me llama la atención el mensaje que ellos, los apóstoles, no tuvieron, como dice, en el buen chileno, como dice, no tuvieron pelo en la lengua, para decir, con gracia el mensaje, pero también dice, ustedes, le dice, ustedes, dice, mataron, ustedes dieron a muerte. Y el otro día también dice, ustedes mataron al autor de la vida. Pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestro antepasado, ha glorificado a su siervo hijo. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Ya, rechazaron al santo y justo. Y pidieron que lo indultaran a un asesino. Mataron al autor de la vida. Y acá está diciendo, acá en el capítulo 4, dice, sepan todos ustedes, el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de usted, sano gracias al nombre de Jesús de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¿Ve? Entonces, aquí estaba la evidencia y ellos no podían negar esto lo que sucedió. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y ha llegado a ser la piedra angular. Y allí está otra vez tirada de nuevo el mensaje. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es maravilloso, hermano. Entonces, yo creo que nosotros, como iglesia, en estos sermones que estamos sacando debemos hoy día decir, ¿qué reto tenemos nosotros como predicadores, hermano Omar, hermano Luis, quienes nos paramos en el púlpito, estamos enseñando a la iglesia? Eso yo me decía, ¿cómo debemos replantearnos nosotros en la exposición bíblica como los apóstoles tenían? Si estamos estudiando estos tremendos sermones, ¿ya? A mí me llama la atención, mire, me llama la atención. Yo sé que también ustedes lo observaron, pero cuando vamos allí en el día de Pentecostés, los apóstoles toman el texto de Joel, ¿cierto? Entonces predican desde la escritura. Y aquí cuando fue sanado el cojo, fue como la introducción, pero fueron al texto, fueron al libro allí acordaron de Abraham, del Génesis, fueron a la Torá, al Antiguo Testamento. Pero aquí vemos que ya ese Cristo acá era vivo, era real,
y obviamente fueron a Cristo aquí. Entonces tenemos la escritura, tenemos a Cristo, el verbo encarnado. Entonces los apóstoles realmente, como dijeron, lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos oído y lo que hemos visto y oído, ¿ya? Lo que han palpado nuestras manos al verbo de vida. Entonces la evidencia. Entonces esto es tremendo. Entonces ellos no tenían ningún argumento, ¿ya? Entonces eso es tremendo. Hoy día nosotros, como hijos de Dios, si nosotros profundizamos más en la escritura, vamos a tener mucho argumento ante los agnósticos, ante los políticos, ante los religiosos. Porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios como iglesia, en forma seria, hacemos interpretación bíblica, guiada por el Señor, por el Espíritu Santo, y obviamente vamos a tener la destreza y el Espíritu Santo va a poner las palabras para poder allí, cuando alguien nos demanda, como dice Pedro, nos demanda razón de la esperanza, nosotros allí vamos a responder. Amén, hermana Gloria. ¿Qué le parece? A mí me gustaría, ¿qué piensan ustedes con estos sermones? ¿Qué llevan a pensar a quienes estamos predicando hoy día nosotros? Pensar estos sermones de los apóstoles. Hermano Luis, hermano Omar, hermana Gloria. Todos pueden participar, pero como iglesia. Porque hoy día, por ejemplo, comúnmente está sucediendo en las iglesias hoy día que la gente va por emociones. Quiere sentir a Dios. ¿Ya? Oh, hermano, yo hoy día no sentía al Señor. Entonces la gente hoy día busca eso. Eso se llama el tema de el hedonismo. El hedonismo tiene que ver con el sentir placer. ¿Ya? Hoy día es una filosofía eso que lo entregan. Entonces, hoy día, como de repente hoy día los pastores son hoy día los coaches y no son los expositores de la palabra, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día no estamos para dar masaje a los hermanos, ¿ya? Estamos para exponer la palabra de Dios, ¿ya? No para sobar la espalda, hermanos, sino que más bien predicar la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son justos, son verdaderos. Qué maravilla. Entonces, tenemos, hermana, hermanos míos, tenemos aquí una biblioteca. 66 libros. Hoy día se está comprando libros de autoayuda. ¿Qué significa? Hay muchos autores hoy día, por eso en la librería ya no hay expositores bíblicos y cuesta encontrar. Pero hoy día lo que más compra, y yo fui por mucho tiempo vendedor de libros, y la gente compraba estos libros de autoayuda. 10 pasos para ser feliz, por ejemplo. Son esos de autoayuda. 5 pasos para estar cerca de Dios. 10 pasos para que mi matrimonio funcione. ¿Entiendes? Entonces al final estamos funcionando bajo la autoayuda. ¿Ya? Y es pura psicología. Entonces hoy día eso está entrando muy potente en las iglesias. Y es por eso, y a mí me hace pensar que los apóstoles presentaron a Cristo, el contenido del Evangelio, el contenido. Y fíjese, la misión de Cristo es una misión integral, que cuando allí sanó al cojo, no solamente él esperaba recibir una limosna, ¿cierto? Pero el Señor ahí sanó y para él fue inesperado, pero fue completo. Y toda la gente se asombró porque veían a ese cojo que pedía solamente limosna. Así que ese hombre fue restaurado. Así que la misión hoy día es completa, por hermano. Adelante usted ahora. Yo le había lanzado una pregunta a los predicadores. ¿Qué reto nos da el Señor a través de ir viendo estos en tres intervenciones ya los apóstoles presentan a Cristo? En el día Pentecostés, cuando el cojo fue sanado y ante el Sanedrín.
Yo creo que una de las cosas que debemos evitar es predicar al gusto al cliente. Y yo creo que ahí, como dice usted, que se usan mucho los métodos, ¿cierto? Y ahí hay uno tiene que predicar la palabra, ¿no? Aunque duela, pero la palabra es dura. Sí. Pero con amor. Amén, pues. O sea, el cliente no siempre tiene la razón. No. Si tuviera la razón, podía. Si quisiera agradar a los hombres, decía Pablo, ¿cierto? Sí. Decía, ya no sería un siervo. Sí. Bueno, yo creo, pastor, que así como dice el hermano Luis, Pablo igual le dijo que no podía hablarle como espirituales a las personas a veces, porque él fue muy claro en ese sentido. O sea, no le dio tantas vueltas a la cosa y jamás iban a poder entender la verdad de las cosas. El evangelio verdadero, porque la verdad las personas no están preparadas muchas veces. Entonces es difícil que uno habla de espiritualidad y todas esas cosas, pero Pablo dejó bien en claro eso. No fue imposible hablarle como espirituales. Las personas todavía estamos, yo me incluyo también dentro de esos tiempos y todo lo que significa la leche, ¿cierto? Como dicen, él no podía darnos ni comida, nada, porque no estábamos preparados, la verdad. Entonces yo creo que todavía estamos en los tiempos, a pesar de todos los años que han pasado desde la venida del Señor Jesucristo, seguimos a veces marcando el paso. Como dice usted, paso a paso, al final nunca vamos a ir creciendo, alimentándonos bien. Correcto, hermano. Sí. Comida. Yo creo, hermano, mira, aquí a la luz de la escritura, como estos apóstoles vivieron la vida de Cristo, la compañía, y la gente daba testimonio, yo creo que también hoy día la gente va a dar testimonio de nosotros. ¿Se acuerdan? El mismo Jesús dijo ahí en el Sermón del Monte que seamos la luz, vosotros sois la luz del mundo, dice. Y para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la gente hoy día que no conoce a Dios va a glorificar a Dios por medio del testimonio de nosotros, por medio de la iglesia. Por eso nosotros, mira, allí en el querigma, como comunidad querigmática en el sentido de proclamación del Evangelio, la iglesia temprana tenía muy claro esto, muy claro. Es decir, era Cristo y Cristo, Cristo y Cristo. Solo Cristo. Como dice, Cristo solo es nuestro anuncio, como dice el himno. Nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo llevaremos. Amén. Entonces, era eso, presentar a Cristo como Salvador. Y fíjese, cuando habla de Salvador, de salvación, también tenía que ver con restauración, tenía que ver con sanidad completa. Aquí vemos a estos hombres que fueron interrogados, a callarse, a guardar silencio. Pero también dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios. Hoy día lo que pasa, nosotros hoy día queremos agradar solamente a los hombres. Y por eso estamos como estamos. Entonces es importante que nosotros nos autoevaluemos y digamos, Señor, ayúdanos a hacer esa iglesia que camina bajo la guía de tu Espíritu. ¿Ya? Pastor, muchas veces uno quiere ver cambios en la sociedad, a nivel político, a nivel nacional, todo, pero para que eso ocurra tenemos que cambiar nosotros. Somos los primeros en hacer ese paso para que la sociedad vea, como dice usted, en nosotros la luz, po. Entonces, eso es importante que uno se analice y que realmente se confíe en el Señor en todo momento, porque Él es el primero en nuestra vida, po. Eso.
como dijo alguien que vio el mundo que estaba mal. Gracias, hermana Gloria. Antes lo iba a decir. Y vio que el mundo estaba mal, mal, mal. Y empezó a recorrer el mundo que estaba mal. Hizo conferencias y al final el mundo siguió mal. Dijo, ya, difícil que pueda cambiar el mundo porque son muy, muy difíciles. Voy a conquistar mi país para que cambie. También recorrió el país de norte a sur, de cordillera de mar, nada. Voy a recorrer mi ciudad para que mi ciudad cambie. De esquina a esquina, de pasaje a pasaje. Nunca pasó. Llegó a la conclusión de que él tenía que cambiar primero. A veces nosotros miramos desde la vereda del frente. ¿Ya? ¿Ya? Si tiene arete o no tiene arete. Así que es fácil mirar de la vereda Con del frente. maquillaje o sin maquillaje, dijo. Sí, miramos de la vereda al frente, pero nosotros no nos involucramos. No nos predicamos nosotros. Así que es un gran reto, pues, hermano. Es un gran reto. Y yo hoy día me voy con estos retos donde veo aquí a estos hombres de Dios dispuestos a jugársela por el Señor. Pero antes de terminar, me gustaría, porque voy a dejarlo introducido a lo que viene la próxima semana. La próxima semana es la iglesia que ora. De nuevo, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 cuando vimos una iglesia unánime, una iglesia perseverante? Aquí otra vez vemos una iglesia que ora. Entonces, la iglesia que ora vamos a ver del capítulo 4, verso 23 al 31 en adelante. Pero voy a dejar traslapado lo que dice allí en el verso 13 y en el verso aquí 30, perdón, sí, en el verso 30 y 31, capítulo 4, verso 13, verso 30 y 31. Al leer estos textos me gustaría ver de que la Trinidad, el Dios Trino, miren, fíjese, al observar estos 3 versículos, usted se va a dar cuenta de que en cada momento el Dios Trino está presente. Y al estar presente va a haber de nuevo, mire, fíjese, una observación, va a haber de nuevo. ¿Y qué significa de nuevo, hermano? La osadía. Quiero que de nuevo, Convicción, valentía. valentía, ¿cierto? De predicar a Cristo. ¿Se acuerdan que en un momento los apóstoles dijeron, nos sentimos dignos de haber padecido por el Señor? Alguien podría decir hoy día, si te llevan a la cárcel, hoy me siento privilegiado de que me habían metido en la cárcel por la causa de Cristo. Difícil. Yo creo que andaríamos ahí buscando al Instituto de Derechos Humanos para que nos colocan en abogado, porque fue injusto todo esto. Entonces, todas estas cosas, mire, voy a pedir que lea Ruth. ¿Tiene tu Biblia por ahí? La Ruth va viajando, parece, ¿o no? Porque va pasando mucho paisaje. ¿O no? Que tengo una guagua en una pieza, el otro hijo en la otra pieza, el otro hijo en la otra y ando de pieza en pieza. Mirando los Ya, hijos. hermana, pero no importa, estamos en casa, no te preocupes, el Señor era de lo cotidiano. Así, si puedes leer el capítulo 4, verso 13 de tu Biblia. Sí, el capítulo 4, verso 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ya, muy bien. Hermano Mar, el verso 29 y 30. Verso 29 y 30 dice. Y la Sandrita del 31. Ya. 29, 30 y yo y la hermana Sandra Ya. 31. Ruth va a representar a Jesús.
Hermano Omar representa al Padre y la Sandra representa al Espíritu Santo. Y en ambos aparece una palabra que se repite. Mira, ojo, hay una palabra que se va a repetir siempre. Ya, Ya, leo, pastor. vemos, sí. 29:30. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo de la palabra de Dios. Ya. Amén. De nuevo. Pregunta, mire, aquí tenemos para 3 horas más. 1 hora por el Espíritu Santo, 1 hora por el Padre y 1 hora por Jesús. Pero quiero que se repite ahí, hay varias palabras que se repiten en esos 3 versículos. De nuevo. De nuevo. Ya, Denuedo. ya, muy bien, excelente. De nuevo. ¿Quién más se repite? El Espíritu Santo. No, ¿qué se repite en ambos? Porque uno habla del Espíritu Santo, otro del Padre, la compañía de Jesús dice, pero ¿qué ellos? Hablen ¿Qué tu ellos? palabra. Muy bien, Luis. Entonces, ¿qué se repite? Que Que hables ellos tu debían palabra. seguir hablando Palabra. predicando la palabra, ¿me entiende? Entonces, mire, ojo, mire, esto es una observación que hay que mirar, mire. Al estar en compañía de Jesús, vamos a hablar de Jesús, pero hablar con denuedo. Y cuando estamos amenazados, oramos al Padre, porque el contexto allí está la persecución. Dice, Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, cómo estamos siendo tratados. Y ellos toman el texto allí, toman el texto del Salmo 2. ¿Por qué los pueblos se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces allí oran al Padre y dice, Señor, concédenos. Allí dice, creo que leyó hermano Omar, dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, allí cada uno le va agregando otras cosas más, pero lo que se repite es de nuevo y predicar la palabra. Y después allí otra vez, cuando leyó la Sandrita, dijo, cuando acabaron de orar, ¿se acuerdan? Empezaron orando, están en compañía de Jesús, fueron amenazados por el Sanedrín, llevados a la cárcel. Todo esta, la presión de estos líderes, de estas autoridades, y ellos oraron. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos, dice, tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, llenos del Espíritu Santo. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. Hoy día también, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cada vez que nos encontramos para orar y estudiar la palabra del Señor, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué va a pasar? ¿Para qué? Y aquí habla de... Y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Gloria al Señor. Entonces, esto es tremendo. Entonces, mire, tomen el capítulo 4 como un paquete, que la Trinidad está pendiente frente al estallido de la amenaza del enemigo. Es decir, Dios cuida a su iglesia. Porque más adelante cuando Saulo de Tarso persigue a la iglesia, el Señor allí le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El que persigue a la iglesia, persigue a Cristo, persigue a Dios. Entonces, fíjese, ojo, aquí la Trinidad. En el verso 13 muestra a Cristo, en el verso 29 y 30 el Padre, en el 31 el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Trinidad? Cuida a su iglesia, protege a su iglesia. Por lo tanto, los cristianos de la iglesia primitiva jamás pidieron seguridad, jamás pidieron, no sé, que alguien lo cuide, pero tampoco arriesgaron, sino que ellos se encomendaron a la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy día, que estamos seguros en sus manos. La iglesia de Cristo, nadie la puede tocar. Si el Señor permite una persecución, es para salvar almas. ¿Ya? Y cada vez que alguien es perseguido, muchas personas, y dice los historiadores, la sangre de los mártires
ha germinado nuevas iglesias, más conversiones. Y fíjese, cuando la iglesia es perseguida, es cuando viven la pureza. Hoy día, por ejemplo, la iglesia está relajada. Si quiero estudio, hoy día de repente la gente hoy día es nominal, ¿no? Es como hoy día decir, yo soy español católico, pero no creo en Dios. Y hoy día vemos el nominalismo, el cristiano de nombre, eso todo, dije, soy cristiano. Pero no hay una conversión, no hay una transformación de vida. ¿Ya? De identidad. No hay una identidad con Cristo. Y fíjese, cuando nos identificamos con Cristo, también vamos a identificarnos con su iglesia. Cuando nos identificamos con Cristo, también con la tarea misionera. Porque está todo amarrado. Y por ejemplo, vivimos la unidad. Y la iglesia debe tener como referencia, para que viva la unidad, debe tener la referencia de la Trinidad, Dios trino, Dios uno solo. Dios es uno solo, pero en tres. ¿Ya? La iglesia también vivimos esa unidad. Y todo esto es un misterio que de repente no se puede explicar en términos matemáticos ni de la lógica, sino que solamente se cree por fe y se vive. Entonces aquí el pasaje, hermano, a mí me llama la atención, que aquí los apóstoles están siendo perseguidos, pero aquí más adelante vamos a ir, aquí estamos recién comenzando lo que está sucediendo en Hechos. Hay mucho, yo creo que recién vamos, miren, ya vamos a comenzar el segundo semestre y todavía estamos en el capítulo 4. Son 28 capítulos. Y yo le dije que somos la iglesia, no sé si le dije a usted, pero nosotros somos la iglesia del capítulo 29. Es decir, seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Ya, entonces tú y yo somos parte del capítulo 29, pero conectado con el 1. Ya conectado con el 1. No es que sea otro hecho, sino que porque el libro de los Hechos jamás cierra una conclusión, como el libro histórico. ¿Se acuerdan que siempre cuando hay una historia, siempre hay un cierre? ¿Ya? Pero aquí no, porque queda el suspenso, queda la trama. ¿Qué viene ahora? Y ahí es donde estamos nosotros. ¿Ya? Es como el libro histórico. ¿Ya? Entonces, hoy el cielo lo está escribiendo, no nosotros. El cielo escribe nuestra historia. Por eso dice, estamos inscritos en el libro de la vida. Dios va escribiendo ahora la historia. Lucas ya escribió hasta el capítulo 28, pero Dios sigue escribiendo nuestra historia, porque nosotros somos la historia de Dios, ya, la historia de redención. El cielo está escribiendo hoy día nuestra historia, ya. Entonces cuando un día estemos frente al Señor, ahí se revelar todo lo que allí pasó por nuestra redención. Quienes ofrendó por nosotros, quienes, no sé, oraron, ya, toda esa estrategia misionera para que alguien conociera y te presentara el plan de salvación. Tú quizás conociste el predicador nomás, o quizás ni siquiera el predicador, sino que escuchaste el mensaje. A lo mejor ni te acordaste del predicador, pero llegó el mensaje a tu vida. Entonces eso es, todo esto es un mover del Señor tremendo. Ahora la iglesia, ¿cómo debe consistirse? Por eso estamos estudiando aquí, para poder más adelante, cuando estudiemos las epístolas, vamos a entender de que Pablo, cuando escribe, o los apóstoles escriben las cartas, era para afirmar lo que allí la iglesia comenzó. Por eso después le manda carta para que se conduzca, si hay que corregir, puedan corregirse esas doctrinas o esa manera de vivir el cristianismo. ¿Qué le parece al leer estos 3 versículos? El denuedo. Hermana Ruth, el Señor nos ha dado el denuedo para hablar de Cristo. Al estar compañía con Cristo, el texto que leíste. Pero también cuando estamos amenazados por la persecución, esto se refiere por la causa de Cristo, no porque nos persigan o porque nos tienen envidia nomás, sino que por la causa de Cristo. Ya, en ese sentido. Pero también el Espíritu Santo dice que allí nos da la fuerza para ser llenos cada día de Dios. Y podamos así, y los apóstoles estaban tan llenos del Señor que de ellos fluía la palabra de Dios. Y el mismo Jesús le dijo, no se preocupen, ¿qué van a hablar? ¿Qué van a decir? Mucha gente hoy día toma ese versículo para aplicar la negligencia y no estudiar la Escritura. Ah, total, el Espíritu Santo me va a guiar, dice. ¿Para qué voy a estudiar? Si no pasa en compañía, estudio la palabra de Dios, tampoco el Señor te va a guiar. Va a andar mirando los aretes. Mucha letra mata, dicen algunos. Exactamente, sí. Va a andar mirando los anillos de otros nomás. O los lentes de otros. Entonces, eso es lo que Dios está entregándonos a través de estos principios.
Así que, para cerrar hoy día, yo me voy con esto, con tres enseñanzas. Y me gustaría que cada uno pueda intervenir. ¿Con quién nos vamos? Porque yo siempre a los jóvenes les pregunto, ¿con quién te vas? ¿Con quién te quedas? Así que antes de cerrar voy a preguntar a hermano Luis, ¿con quién nos vamos? ¿Con quién nos quedamos de esta lección del día de hoy? Con el valor que tenían los apóstoles, cómo predicaban el Evangelio. Amén. Sin temor, sin miedo, sin el que dirán. Yo creo que eso es importante. Que a veces caemos en el que dirán y nos acopamos todo, ¿no? ¿Cierto? No. Yo creo que eso es lo más. Amén. Hermana Ruth. Bueno, yo me quedo con ese poder del Espíritu Santo, de nuevo, la valentía que sentían como gallardía. Exactamente, Sí. gallardía. Yo recuerdo cuando era adolescente y salía a predicar a las calles. Y como ustedes han visto, en la calle nadie hace la pesca, po. Pero yo sentía una fuerza que me empujaba a hablar y palabras que salían de mi boca que yo no las iba enhebrando, sino que fluían. Y eso era el poder de Dios en mí, su espíritu, porque yo igual era joven y estudiaba la Biblia, pero nunca no sabía tanto como un teólogo o alguien que lleva años en el Evangelio. Y era pura gracia de Dios nomás y deseo ferviente de servirle y entregar mi juventud a Él. Y ahí sentía ese empuje. Y ahí lo viví bastante, pues ahora puedo decir también, como dice el pastor, que estoy como estamos todos, pues como la iglesia está como tranquila. Y estoy en otra etapa ya, pues no, como no tengo ese empuje que tenía antes, que las palabras me fluían, y eso es obra del Espíritu Santo nomás que me daba gracia, y ahora no lo tengo, y tengo que buscarlo nomás. Yo sé que en oración y una buena relación con Dios. De hecho, siempre he buscado a Dios, pero como estoy en esta etapa de criar, estoy muy desconcentrada. Me cuesta hermanar una oración también porque tengo demasiadas distracciones, me tengo que parar de donde estoy y me llama uno, me llama el otro, y en la noche recién logro conciliar mi tiempo de buscar de Dios. Ese empuje, de eso hablo yo, del empuje, eso es lo que ya me falta ahora. Quiero decirte, hermana, que al estar aquí escuchando, a pesar, porque tú también tienes un ministerio como madre, tú debes estar tranquila, porque tú estás criando en este momento ante el Señor y el Señor te entiende. ¿Ya? Esa etapa de ser madre es una bendición. ¿Ya? Entonces, no es necesario hacer oración tan larga, sino que de repente a tu cansancio tú puedes decir, Señor, dame ahora un sueño reparador, quiero descansar nomás. Entonces, no hay para qué seguir forzando tu cuerpo. Entonces, el Señor te entiende. Y entonces, eso aquí tú, al participar de este estudio ya está haciendo un pequeño esfuerzo, y igual te está nutriendo la parte espiritual. Entonces, no hay que restarle esto, todo lo que hay que sumarle. ¿Ya? Yo como profe diría, yo le sumo a esto, ¿ya? Porque si no me conecto con los hermanos, porque Dios me habla a través de nuestros hermanos. Hermano Omar, ¿con quién nos vamos? Bueno, yo creo que nadie actúa por sí solo. Nadie actúa por sí solo. Y nadie habla por sí solo, ni uno no se puede ir por las ramas, ¿cierto? Y
y no querer estudiar o no querer según lo que el Señor también a uno lo prepara. Uno tiene que definitivamente hablar lo que el Señor le enseña, y no lo que uno se le ocurra, ¿cierto? Ni irse por la rama ni nada. Aquí quedamos en eso muy claro. Lo que transmitieron los discípulos, ¿cierto? Fue lo que el Señor les indicó, fue por lo como el Señor los preparó y tuvo su ministerio, digamos. No es que uno diga, no, no, si no es necesario que yo estudie, no es necesario que yo haga esto, lo otro, no. El Señor dejó claramente que uno tiene que capacitarse en el Señor, tiene que capacitarse en el Espíritu y tiene que cumplir con lo que el Señor también le encomendó. Y a cada uno de nosotros va a ser, nos van a preguntar qué es lo que hicimos y lo que no hicimos también. Y bueno, los hechos a veces dicen más que mis palabras, así que bueno, que el Señor yo pienso que nos dé esa valentía y al denuedo también, si lo queremos hacer para el Señor. Yo creo que es una cosa en la cual el Señor no nos va a dejar solo por ningún motivo. Amén. Y lo otro que yo quiero destacar es que siempre este pastor a nosotros nos incentiva esa parte. Nos incentiva, nos incentiva, nos incentiva. Yo creo que uno de los que más incentiva es que nosotros no nos dejemos, no nos quedemos los laureles dormidos, porque eso pasa, que si nosotros dejamos de perseverar, ¿cierto? De seguir, de dejar de estudiar, viene la pereza espiritual. Entonces, eh, yo creo que nadie podría decir que en algún momento usted ha dejado de instruirnos en ese sentido, de animarnos, y si las personas, yo creo que en algún momento, pastor, no sé, pero yo creo que vamos a sentirnos que tuvimos oportunidad de hacerlo y no lo hicimos. Y yo creo que en ese sentido que tenemos que animarnos, porque a veces estamos como que si vamos, no vamos, que si estamos, que andamos como el día, ¿cierto? Que si está más o menos, que si llueve, que si me da calor, que no sé qué más, o frío. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que el apóstol, cuando dice el hermano Luis, se decidieron y una convicción tan grande de lo que ya se les quitó el miedo, la persecución, ya ellos solamente esperaban eh, entregar lo que el Señor le había dado, ¿cierto? Que era predicar la salvación y vida eterna. Y el otro día yo, cuando estaba la pastora Jessica, igual el otro día, el viernes, fue que yo dije, bueno, Pedro, si bien, como dijo usted, no tenía pelo en la lengua y les confrontó a los judíos, ustedes fueron los que mataron, pero a la vez también al mismo que mataron, les daba la salvación y vida eterna, al mismo que estaban ellos culpándole. El Señor, otro, yo creo que en algún momento, ¿qué haríamos nosotros? Si están matando a uno, que se venga, pues. Entonces, al mismo que estaba maltratando, matando a quienes lo crucificaron, él mismo y lo estaba salvando. Entonces, una cosa sorprendente. Entonces, bueno, yo eso nomás quería decir, pastor, para no cansar a la audiencia. No, estamos bien. Ha sido de bendición llegar con esto estudios los hermanos del campo, por eso estamos también esto replicamos aquí que nos están, invitamos a que se sumen, hermanos. Aquí yo llamo hoy día a los hermanos de Labranza o de Fundo del Carmen que no están allí, no se han sumado a la Academia Bíblica, a sumarse, porque la vida en comunidad, la vida de la iglesia se vive en comunidad, no se vive bajo llanero solitario. Entonces lo que allí vamos a encontrar en el libro de todo el Nuevo Testamento, la palabra unos a otros. ¿Qué significa unos a otros? Que nos debemos unos a otros, no, es recíproco. Si yo tengo que llamar a mi hermano, no esperar que me llame él, yo puedo llamarlo. Entonces también el que recibe el llamado también debe llamar, es recíproco. Entonces sobrellevar las cargas unos a otros. Ya, hay hermanos que de repente han entendido muy bien y me dicen de repente, pastor, ¿está muy sobrecargado? Sí, le digo a lo que estoy confiando, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Y eso es súper bueno porque a veces de repente y digo, oye, ayúdame porque estoy con una consejería y ayuda acá porque hay cosas que no se ven. Por ejemplo, esto sí se ve, pero hay otra cosa que uno hace en la consejería pastoral, y donde eso también un lindo ministerio donde uno va apoyando situaciones de lo que está viendo la iglesia, o no solamente gente de la iglesia, hay gente que viene a pedir ayuda y a través de eso también la gente conoce al Señor en sus crisis matrimoniales. Entonces la iglesia está trabajando de esa manera.
Entonces, eso es súper bueno. Entonces debemos ayudarnos, considerarnos unos a otros. Solo lleva las cargas unos a otros. Así que, hermanos, invitamos a los hermanos a que si quieren conocer o quieren ver su iglesia crecer, estudiemos la Escritura. Porque lo que más nos habla Lucas acá, el crecimiento. El crecimiento, y nos habla del crecimiento de Cristo en Lucas, el Evangelio de Lucas, pero también nos habla del crecimiento aquí de la iglesia, que somos nosotros. ¿Ya? Hermana Gloria. ¿Quiere que termine o quiere que opine? Quiero que opine. Bueno, si quiere terminar, termine, pero... Yo dije, a mí no me ha considerado, así que voy a quedar calladita, dije yo. No. No, bueno, concuerdo con todo lo que han dicho los hermanos y pienso mucho en Pedro, sobre todo, que él todo lo que vivió con el Señor Jesús, ¿cierto? Que lo negó y que después se dio cuenta de su error, decidió serle fiel pues, hasta la muerte. Entonces él tenía todo ese amor hacia el Señor y tenía que hablar de él y obedecer ahora lo que le correspondía. Entonces, yo creo que eso, porque que la fe de ellos creció aún más cuando cuando vieron la resurrección de nuestro Señor y pudieron hablar con propiedad y con que todo lo que él le había enseñado era correcto. Así que eso. Y Me concuerdo gustó eso también que... con los... Sí. Me gustó eso cuando dijo que hablaban con propiedad, sí. Porque Sí, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que los apóstoles, uno lo traicionó, sí, pues. uno lo negó y el resto lo abandonaron, abandonaron al Señor? Mm, Pero aquí, en el Hecho de los Apóstoles, tenemos también allí, Juan nos revela de que Pedro fue restaurado por el Señor. ¿Se así es. acuerdan cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Apacienta mis corderos. Por tercera vez. Entonces, ahí vemos la restauración de Pedro. Los discípulos fueron restaurados. Ahora, alguien podía, bueno, el otro día me preguntaban acá en Fondo del Carmen, pero pastor, Pedro, qué pasaría por su mente? Porque aquí cuando él le predicó allí a los que estaban allí, cuando predicó por la sanidad del cojo, explica el milagro y dice, ustedes que negaron al Señor, rechazaron, pero él no negó. Po. ¿Con qué probabilidad? Y bueno, al tío, yo respondí, es que él estaba restaurado ahora, po. Por eso quería tomar esa palabra, hablar con propiedad, porque el Señor usa gente pecadora, gente enferma que ha estado ahí. ¿Quién ha venido perfectamente al Señor? Nadie. Todos hemos venido enfermos. Entonces Dios usa gente imperfecta para hacer su obra perfecta. Y esto es Amén. maravilloso. Entonces, hermano imperfecto, iglesia Sí. imperfecta, Dios te usa y te usará para hacer la obra perfecta de Dios. Bueno, Como ¿cómo usted se dice, mezcla? usted dice, estamos en el capítulo 4 recién, y nosotros las mujeres con el Sermón del Monte estamos del año pasado, y lo estamos aprendiendo, y también ha Sí, sido un muy buen estudio, de mucho claro, aprendizaje, sí, sí, y a la vez de decir, chuta, que responsable soy sí, de todo lo que uno aprende, porque son cosas que son tan así al hueso que no queda opción que es o no es. sí. Y eso, Entonces, sí, y eso es lo que tú apuntas, hermana Gloria, es importante que la iglesia, si estudiara el libro de la Biblia, la gente va teniendo un panorama. Y no caemos en la discusión que pasó recién cuando comenzamos, ¿cierto? Porque se da pincelada solamente. En cambio, cuando vamos tomando la Biblia, o sea, tú tomas el texto y el texto nos va dando los temas. No es que no es que tú le impones un tema a la Biblia, sino que al estudiar la Biblia salen los temas. Es como la vertiente. Cuando va a llover, empieza a salir la vertiente. Así va saliendo los temas de la Biblia. Entonces, eso, para mí, hermano, yo he visto en ambas, y el Señor me ha permitido trabajar en estas dos iglesias, la Abrazo Fondo del Carmen. Yo me gozo cuando los hermanos aman la palabra. Por ejemplo, si uno ya entendió, con eso estoy pagado. Si son dos, más que pagado. Si son tres, y si son cinco, si son seis, amén.
Amén. Y con eso Dios puede hacer grandes cambios con esas personas. Yo me imagino también el Señor con esos 12 hombres revolucionó todo el imperio romano. A veces pensamos que con una tremenda iglesia uno puede hacer, ¿no? A veces Dios con esas pequeñas cosas, con esos pequeños hombres imperfectos, puede hacer su obra perfecta. ¿Ya? Siéntase imperfecto, hermano, para hacer la obra de Dios. Porque hay gente que hoy día, no, pastor, yo todavía me falta para poder bautizarme, dicen. No, es mucho eso. Entonces, en el discipulado somos gente imperfecta. Y lo maravilloso de eso, pastor, que gracias a nuestro Dios, ¿cierto? Que dio su Hijo, podemos tener el perdón porque somos muy imperfectos. Entonces, sabemos que somos salvos por gracia. Entonces, ¿qué más maravilloso que eso? ¿Cuántas veces usted, yo creo que se impacta cuando eso es lo que dice Managloria, el tema de la gracia? Yo a veces de repente me caigo de rodillas y digo, Señor, esto es por gracia. Y que me quebranto y al final es por gracia, no es por mérito, no es porque tú, sino que solamente Dios te da esa posibilidad y goza de esa gracia y eres libre, eres pleno, eres un hombre y una mujer pleno porque disfruta de esa gracia. Me recuerdo cuando estaba enseñando Efesios y una de las jovencitas le llamó la atención una intervención que estaba haciendo en mi estudio con el grupo de jóvenes, acá en Fundo del Carmen. Y le impactó cuando lo que dice Efesios, dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces cada uno de nosotros estamos llamados para administrar esta gracia de Dios. La gracia de Dios. Pablo decía, mientras débil me siento, mejor. Porque así dependo de su gracia. Dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, esto es tremendo para poder decir gracias, Señor. Así pues. Y no que uno trate de hacer las cosas mal a propósito, sino que por la imperfección que como somos, pero ahí es donde uno se maravilla porque dice, puedo descansar en que el Señor nos conoce tal como somos. No podemos fingir, no podemos demostrar, o sea, tal vez a los demás hermanos uno puede demostrar, hoy la carita buena, qué sé yo, pero el Señor nos conoce tan bien que no, a él no le podemos mentir. Entonces ahí es donde está el favor de él hacia nosotros. Y nosotros no por nosotros mismos podemos cambiar, sino que él es el único que nos puede hacer el cambio en nosotros. Sí. Sandrita, Eso. ¿con qué nos vamos? ¿Alguna palabra, una reflexión de hoy día? Querida Sandrita. El amor y la confianza hacia la palabra. Amén, hermanita. Qué lindo. Eso no debe desaparecer. El amor y la confianza, porque eso nos da esperanza. Porque no tenemos otro mensaje. El único. Ni siquiera nuestro testimonio, porque el testimonio nuestro debe ser como en segundo lugar, porque a veces nosotros queremos colocar nuestro testimonio y minimizar la palabra de Dios. Entonces, eso, el testimonio es consecuencia, ¿acuerdas? El mismo milagro del cojo es consecuencia de él esperaba una limosna, y es por gracia lo que sucedió. Entonces, eso. Yo me voy con esto, de una vez más revisar mis prédicas, que mis prédicas hablen del contenido del Evangelio, y también depender del poder de Dios, ya con este otro principio. También de que la tarea no se hace solo. Vemos aquí, Pedro no está solito, sino está con Juan. Así que yo también hoy día yo me gozo poder trabajar en la Academia Bíblica, no estoy solo, sino que también tengo hermano Omar, hermano Luis, la pastora Jessica, acá hermano Joel, el pastor Gerardo, Gloria, bueno, todos al final, todos somos un equipo. Entonces, uno dice, cada uno haciendo una tarea cada uno, para llevar adelante todo este proyecto de crecimiento. Se imagina la iglesia, por eso ahora hay un reto acá. Yo hoy día me motiva a la iglesia a que nosotros también hagamos una campaña, motivar a los hermanos que tenemos más confianza, motivar a participar en la Academia Bíblica. Porque tenemos una linda plataforma de crecer. ¿Ya?
lo estamos aquí entregando a nivel de seminario. Ya, imagínense, no le hemos quitado la profundidad, todo lo contrario, estamos aquí llevando, vamos lento, pero seguro en el estudio de la escritura. Aquí no hay prueba, no hay que llenar papeles, nada, sino que es tener su Biblia y su nota ahí, y usted a usted solo se autoevalúa. Y se sin coloca la salir de nota, la y casa. el Señor también evalúa. Sí. El Señor también evalúa, porque también a medida que tú conoces más de Dios, el Señor te va dando de su gracia. ¿Ya? Y va respondiendo y dice, oh, estas cosas. Y a mí me pasa de repente, oye, pero leí este texto, mire lo que... Pero ¿cuántas veces lo leí? Y ahora me doy cuenta de este detalle. Entonces cada día la palabra de Dios es nueva. No es que se agregue cosas más, sino que el Espíritu Santo te revela eso. Así que, ánimo, hermano. Muy bien, hermano. Vamos a ir terminando. Y voy a dejar a mi hermana Gloria que nos termine con la oración final. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su participación, por estar aquí. No sé si hay alguna necesidad entre los hermanos que nos tuvieron en la oración que podamos tenerla.